Hay episodios de la Guerra Civil Española que todos conocemos, que están en los libros de historia, pero hay otros, igual de terribles, que quedaron sepultados por el silencio. Hoy vamos a adentrarnos en uno de ellos, el éxodo masivo de civiles desde Málaga en febrero de 1937, un suceso que la historia recuerda como la desbandá. Y para empezar a entender la dimensión de esta tragedia, lo mejor es escuchar. Estas son las palabras de María Hidalgo, que con apenas 5 años sobrevivió a aquel horror. Su voz nos recuerda que detrás de los datos y las estrategias militares hay historias humanas, hay personas que se negaron a olvidar. Esta es la pregunta clave. ¿Qué pasó exactamente en esa carretera? Durante días, una columna inmensa de gente huyó a pie buscando un refugio que nunca llegó. Lo que encontraron, en cambio, fue un ataque implacable y sistemático. Vamos a reconstruir qué sucedió. Y aquí es donde surge la primera gran incógnita. ¿Cómo es posible que una masacre de esta magnitud, con miles de víctimas civiles, fuera silenciada durante tantísimas décadas? Pensemos, por ejemplo, en Guernica. Su bombardeo fue inmortalizado por Picasso y se convirtió en un símbolo mundial contra la barbarie de la guerra. La desbandá, sin embargo, cayó en un olvido casi total. Las víctimas no tuvieron un lienzo que contara su historia, solo el miedo y un silencio impuesto que duró generaciones. Pero vayamos al origen de todo. ¿Por qué? ¿Qué pudo provocar que prácticamente una ciudad entera se lanzara a la carretera hacia lo desconocido con lo opuesto? La respuesta es una palabra: terror. Y ese terror tenía una voz, la del general Queipo de Llano, que desde Radio Sevilla lanzaba proclamas aterradoras. Imaginen escuchar esto. No eran amenazas vagas, eran promesas explícitas de fusilamientos y violencia. La gente no huía por haber cometido delitos, huía por puro pánico a las represalias que se estaban anunciando por la radio. Y el tiempo se agotaba. El avance de las tropas sublevadas, con un fuerte apoyo de las fuerzas italianas de Mussolini, fue rapidísimo. Como vemos en esta cronología, en apenas unas semanas Málaga quedó completamente cercada por tierra. Solo quedaba una vía de escape, la carretera de la costa que iba hacia Almería, que todavía estaba en territorio republicano. La escala de aquello fue monumental. Las estimaciones más aceptadas hablan de hasta 150.000 personas. No hablamos de un ejército, sino de una ciudad entera en movimiento. Hombres, mujeres, ancianos y muchísimos niños, formando una larguísima serpiente humana a lo largo de la costa. Una columna perfectamente visible y, lo que es peor, totalmente desprotegida. Y es aquí, en esta carretera, donde la huida desesperada se transforma en una matanza planificada. Porque esa columna de gente no fue un daño colateral, se convirtió en un objetivo militar. El primer ataque llegó desde el mar, y no desde unos barcos cualquiera. Hablamos de 3 de los cruceros más potentes de la flota sublevada. Según los testigos, se posicionaron tan cerca de la costa que se podía distinguir a la tripulación en las cubiertas. Y por si quedaba alguna duda de si fue un ataque deliberado, solo hay que leer el propio diario de a bordo del crucero Baleares. Es un documento militar, frío y burocrático, pero demoledor. Hablan de efectos eficaces de su tiro para paralizar el tráfico de peatones. Lo escriben ellos mismos. No estaban disparando a un ejército, estaban disparando a gente que caminaba. Ahora contrastemos esa jerga militar tan fría con el recuerdo de una niña de 5 años. Para María Hidalgo, aquello no eran objetivos neutralizados, eran relámpagos de muerte que salían de los barcos y explotaban a su alrededor. Es que además aquello fue una trampa mortal, una auténtica ratonera. El ataque venía de 3 frentes a la vez, desde el mar, los cañones de los barcos. Si la gente intentaba alejarse de la costa para refugiarse, eran ametrallados por la aviación de Hitler y Mussolini desde el aire, y por detrás, las tropas de tierra iban avanzando y empujándolos. No había escapatoria posible. La estrategia militar nos cuenta el cómo, pero para entender de verdad el horror de aquellos días, tenemos que volver a las hoces de quienes lo vivieron en su propia piel. Era el caos absoluto en medio del estruendo de las bombas, las familias se rompían, padres buscando a sus hijos, niños perdidos entre la multitud. Muchos, como la propia María, se separaron de sus seres queridos en la confusión. Ella no se reencontró con su familia hasta el final de la guerra, dándose todos mutuamente por muertos durante años. Y en medio de los ataques, la otra lucha era contra el hambre y la sed. Los cañaverales que crecían junto a la carretera se convirtieron, literalmente, en el único sustento para miles de personas durante días. Era una lucha por sobrevivir a cada paso, en las condiciones más extremas que podamos imaginar. Esta masacre no pasó del todo desapercibida para el mundo. El médico canadiense Norman Bethune acudió con su unidad de transfusión de sangre y junto a su equipo salvó cientos de vidas en aquella carretera. Sus fotografías y sus escritos son un testimonio internacional clave.
Y fue él quien acuñó la frase que quizás mejor resume aquel infierno: 200 kilómetros de miseria. Y finalmente, ¿qué pasó con los que sobrevivieron? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta masacre y cómo una sociedad recuerda una herida tan profunda? Bueno, las cifras, aunque son estimaciones, son estremecedoras. De esa enorme columna de refugiados, se calcula que entre 3.000 y 5.000 personas murieron en la carretera, la inmensa mayoría civiles. Es un número de víctimas que supera el de otras atrocidades de la guerra mucho más conocidas. Y llegar a Almería, para los que lo consiguieron, no fue el fin de la pesadilla. Allí les esperaban campos de internamiento y una dura represión. A muchos incluso los obligaron a volver a Málaga, donde les esperaba un futuro de miedo y silencio bajo el nuevo régimen. Tuvieron que pasar décadas, muchas décadas de silencio, para que se empezara a romper ese olvido. Un paso fundamental llegó en el año 2012, cuando la carretera fue declarada oficialmente Lugar de Memoria Histórica, un reconocimiento institucional clave para que la tragedia de la desbandada no se olvide y se reconozca el sufrimiento de sus víctimas. Y todo esto nos deja con una reflexión final. La historia de la desbandá nos obliga a plantearnos cómo funciona la memoria colectiva. ¿Por qué algunas tragedias se convierten en símbolos universales que todo el mundo conoce, mientras que otras, igual de devastadoras, permanecen ocultas, casi borradas de la historia? Es una pregunta que va mucho más allá de 1937 y que, desde luego, sigue muy vigente a día de hoy.